Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre el conflicto, la guerra entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel, los israelitas, la gente que ha sufrido un ataque de exterminio, y también sobre la naturaleza de la imposición de narrativas que se ha generado a lo largo y ancho del planeta, producto, entre otros, de los lobbies pro-Palestina. Vamos a hablar en profundidad sobre esto con un experto que nos acompaña y que siempre nos deja una visión bastante clara, sostenida y con evidencia académica sobre los problemas que tratamos con él, el doctor Julio Chilling, que nos va a dar su visión y versión sobre este tema. Por cierto que en la descripción de este video nosotros les vamos a facilitar un artículo que él escribió y que a nuestro juicio toca un punto clave que deja clara la naturaleza de todo este proceso y lo que está detrás. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Nuestro saludo especial a todos los amigos de Distrito TV en España y muy especialmente a todos los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros, al igual que a los miembros de nuestro canal en YouTube y en Rumble. Bienvenidos todos y por supuesto un abrazo a todos nuestros moderadores y a los seguidores de nuestras cuentas. Bienvenido, doctor Chilling, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, May, por estar contigo como siempre. Doctor, una vez más nos engancha con un artículo muy bien planteado, con temas muy claros sobre lo que está viviendo en estos momentos Israel con el ataque del grupo terrorista Hamas. ¿Qué es lo que hay detrás? Hemos visto las posiciones de países, las posiciones inclusive del jefe de la diplomacia de la ONU, el señor Antonio Guterres, y muchos otros presidentes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, apoyar a Hamas, buscar alguna línea conectora para plantear un tema que en estos momentos tiene que ser rechazado, y es que Hamas, una organización terrorista, penetró el Estado de Israel y asesinó de una manera deleznable a miles de israelitas. Quisiera ver su versión inicial sobre este proceso para que vamos discutiendo los temas que están planteados en su artículo. Adelante. Cómo no, y un placer, repito, estar contigo y con tu audiencia. Maybor, esto es realmente un ataque contra la civilización occidental y todos los valores judeocristianos que es el sostén de la civilización occidental. Esto no es y no se puede mirar como un grupo aislado que ha pues cometido una barbarie más. No, o sea, están utilizando terrorismo como metodología de guerra, pero esto es parte de una guerra que el islamismo practicado por determinados sectores del mundo que le dan una lectura a el Islam, al Corán, a las Hadás, la Suná, de interpretaciones bastante literal de lo que están leyendo. O sea, entonces, esta yihad, esta guerra, realmente comenzó con el que se le atribuye haber fundado el Islam, Mahoma, o sea, fue el primer yihadista, ¿no es verdad? Pero tenemos que destacar una importancia que yo creo que con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, y por supuesto las declaraciones de Petro y la postura de todos los regímenes, los partidos políticos, los movimientos que provienen de la izquierda extrema, refleja la realidad, y eso es el matrimonio de conveniencia que se estableció desde hace rato entre el islamismo y el marxismo. O sea, el caso palestino es un poster boy, o sea, es un banderín de lo que es la teoría crítica postcolonial, que es un desprendimiento de la teoría crítica del Colegio de Frankfurt marxista, que vieron en el caso de Palestina, pues, ideal para interpretar una lucha de conflictos. Recordemos, el marxismo es todo sobre eso, o sea, una teoría de conflicto,
que siempre hay un victimario y una víctima, y en este caso, pues la narrativa que es totalmente ahistórica, totalmente falsa, si de decir que hay una base a su reclamo, no, porque mientras más lejos se quieren remontar, siempre está el hecho de que los árabes conquistaron a fila de la espada ese territorio, pero el marxismo estableció una unión que, si bien podríamos argumentar que como algunos matrimonios podría algún día terminar en divorcio, eso no es el caso por el momento, o sea, están firmemente unidos en el propósito, y por eso la explicación, o sea, como que te va a decir, y yo creo que Gutiérrez pues lo vociferó bien, bien claro por lo que él representa. Él podrá decir, bueno, estamos en desacuerdo con los actos de esto, pero ya viene la justificativa, la apología de la barbarie. Y esa apología es totalmente, reposa sobre unas montañas de mentiras, de falsas interpretaciones de la historia y de narrativas ideológicas que sirven para promover una agenda política. Punto. Entonces, Petro va a seguir, Cuba comunista va a seguir, el dictador venezolano está siguiendo ese mismo ritmo. O sea, los vemos en todas las universidades a través del Mundo Libre, esta campaña de Palestina Libre. ¿Pero de qué están hablando Palestina Libre? O sea, ¿de qué están hablando? ¿Qué Palestina están hablando? ¿La que establecieron los romanos cuando expulsaron a los judíos? ¿De qué están hablando? O sea, pero todo esto es gran parte de la historia fabricada para promover una agenda particular. Entonces, esto no es solo Israel fue atacado, y fue atacado, repito, por el gobierno de facto de Gaza. Tenemos que recordar que el hecho de que, bueno, sí, son islámicos radicales, está bien, eso es un hecho, y que han estado en guerra contra Israel desde que Israel les dejó ese territorio en el 2005 para que lo gobernaran con total autonomía. Es reconocido por muchos países, en fin, es el gobierno de facto de Gaza, y pues decidió no solo atacar, o sea, sino realmente seguir dictámenes del Corán, o sea, quemar personas vivos, eso está en el Corán, cortar las cabezas, eso está en el Corán, esto lo practicó Mahoma, esto lo practicaron todos sus seguidores, esto hay que entenderlo claro, y si ha habido a través de la historia periodos de paz, que lo ha habido, es porque no han practicado eso, o sea, simplemente fueron musulmanes que no practicaron, que no leyeron esa lectura, y más bien la han repudiado. Tenemos, por ejemplo, el caso de Egipto, del general al-Sisi, que combate, por ejemplo, la hermandad musulmana, que es uno de los brazos de Hamas, uno de los brazos políticos de Hamas, y al-Sisi en Egipto los ha combatido de una forma muy efectiva. Al-Sisi es musulmán, tampoco es un demócrata, pero un musulmán en Egipto es mucho más libre que un musulmán en Gaza, por ejemplo. Entonces, hay un serio problema con el Islam, pero esto es un problema, Mayborn, y eso es lo que traté de relatar en el artículo, que no empieza ahora, o sea, que hay una guerra de civilizaciones que ahora se une a una guerra de ideología, porque el marxismo está unido en esta lucha por conveniencia, porque también hay diferencias que los separan, pero no importa, ese es el frente. La guerra es destruir los valores judeocristianos, destruir la civilización occidentales y todas sus instituciones, que incluyen la democracia, el sistema capitalista y todas esas cosas. Entonces, el mundo libre tiene que actuar, y actuar de manera contundente. Doctor, uno de los temas que ha ocupado la agenda en Estados Unidos en los últimos días es que se ha visto abiertamente
que hay estudiantes que apoyan el nazismo, que están trabajando para poner de manifiesto su antisemitismo en universidades, en escuelas, incluso en agencias gubernamentales. ¿Qué opinión le merece al respecto? Han habido quejas, han habido propuestas, el gobierno de Israel a través de todos sus representantes han señalado, al igual que la comunidad judía, pero siguen preparándose y siguen habiendo imágenes que son realmente despreciables de gente, de estudiantes que llevan carteles que dice el mundo sin judíos. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Mira, esto nos deja ver la gravedad del problema y esto no es solo un problema de antisemitismo, porque tenemos que recordar, por ejemplo, la posición de periódicos como el New York Times, que está encabezado por judíos. Sin embargo, tienen una línea muy pro-palestina. O sea, sé que esto no es solo una cuestión de antisemitismo, sino es una cuestión de adhesión ideológica a corrientes socialistas que han tenido una fusión con el islamismo, porque lo ven como un mecanismo útil de lucha y ven esa guerra binaria que sale de los procesos descolonizadores como una herramienta para atacar al occidente y hacer la guerra. Entonces, lo vemos, lo estamos viendo en las universidades y estamos viendo un despertar. Mira, los que vivimos en los Estados Unidos y vemos cómo los padres, por ejemplo, han tenido un despertar en la educación de sus hijos, en principalmente colegios públicos donde van a las juntas de educación para protestar el adoctrinamiento, campañas de adoctrinamiento con teorías del marxismo en adaptaciones a la cultura, la teoría crítica de la raza, la ideología de género, la teoría crítica queer, la teoría crítica postcolonial, la teoría crítica feminista. Todo esto lo vemos. Y entonces ha habido un despertar. Bueno, esto está despertando muchas personas, incluso de la izquierda moderada, que están viendo, pero esto ya se ha salido del plato y ven el matrimonio, porque no hay nada que nos demuestra este matrimonio entre el marxismo y el islamismo, que mujeres pidiendo defender regímenes donde las mujeres quedan completamente subyugadas, son aplastadas. Estamos viendo movimientos de LGBT defender regímenes islámicos que si estuvieran en sus países probablemente lo estarían tirando de los edificios. Entonces vemos una inconsistencia moral si realmente creen en lo que abogan en términos de defender intereses particulares, de LGBT, de mujeres, etcétera, porque no hay un régimen más absolutista contra estos intereses particulares que los regímenes islámicos, y sin embargo están defendiendo esto. Por supuesto que yo hasta me atrevo a decir, porque si le preguntamos dónde está Israel o lo que ellos llaman Palestina en el mapa, ni siquiera lo van a encontrar. O sea, si le pides un poquitico de historia de eso, no saben remotamente nada. Y lo mismo ha pasado con muchos comunistas que ni se han leído a Marx ni nada, pero les apela la emoción. Entonces aquí es una apelación a la emoción y una reclamación de justicia, pero no saben, bueno, ¿cuál es la injusticia? No lo saben. Repiten guiones establecidos por intelectuales que sí tienen un proyecto y una tarea ideológica firme de adoctrinamiento. Entonces, esto se ha desbordado y cuando le añadimos el grave problema, y esto es particularmente el caso en Europa, de la inmigración islámica en Europa, es una grave amenaza porque los inmigrantes que vienen de países musulmanes en Europa vemos cómo en vez de asimilarse, pues lo que están buscando es imponer una ideología, una lectura de una ley rígida como es la Sharia,
Y hay interpretaciones literal del Corán y otras escrituras sagradas para los musulmanes. Las violaciones a mujeres en Europa ha incrementado dramáticamente. Bueno, eso está avalado por el Corán. Quien no lo crea, que lo lea. Es un libro chiquito, lo pueden leer. Y ahí van a encontrar cómo es avalado la violación, cómo es avalado el cortar la cabeza, quemar vivos, toda esta serie de cosas. De modo de que están aplicando lo que están leyendo. Pero repito, y quiero que entender, no quiere decir que todos los musulmanes, o sea, que aquí no hay salvación. Vemos, por ejemplo, cómo el país que más musulmanes tiene, Indonesia, pues no tiene este problema. Bueno, no sé, podemos concluir que los musulmanes en Indonesia no están leyendo al pie de la letra el Corán o le están dando una lectura más humana, más balanceada, y está bien. O sea, así podemos vivir y coexistir. Pero cuando hay un sector, no sabemos qué por ciento, que está dominando en países europeos, lo vemos aquí en los Estados Unidos, en ciudades altamente pobladas con poblaciones musulmanes proveniendo de países árabes que, de nuevo, y hay que destacar la misma situación que le dio las fronteras que hoy quedan marcadas como Israel, se la dio a Arabia Saudita, se la dio a Egipto, se la dio a Siria, se la dio al Líbano, se la dio a Jordania. Quiere decir que todos estos países antes eran árabes, se acabó, eran árabes, no había distinción. Sin embargo, la identidad de los jordanos, de los sirios, de los libios, bueno, todo esto es a raíz de la Primera Guerra Mundial. Así que si quieren volver ahí y decir, bueno, vamos a rehacer esto, bueno, que entonces que estos países cedan su terreno, que Arabia Saudita deje de existir, que Siria deje de existir y vamos entonces a empezar el dibujo de nuevo. Ah, no, por eso no lo quieren hacer. Solamente les interesa el Estado de Israel. Es lo más importante en todo esto, porque el elemento, el gen yihadista del Islam siempre ha estado ahí, aunque no siempre se ha manifestado de esta forma. Pero el ver la unión, o sea, la alianza estratégica que tienen con el marxismo, es ahí donde el mundo libre y todos los que nos sentimos agredidos por esta violación de lo más elemental de decencia, tenemos que tomar nota. Y el hecho es, repito, yo sé que tal vez voy a estar un poco pedántico en este punto, pero es entender que el marxismo y todos los gobiernos, los movimientos, los partidos que salen de ahí, están en una unión estratégica con el islamismo. Y por eso es que a través del mundo hay pues un coro que yo creo que todos están repitiendo el mismo guión. O sea, y probablemente todos, si les preguntas un poquitico, 2 o 3 preguntas sobre qué base tienen ellos para pedir una Palestina libre, un Estado de Palestina, pues ahí mismo ya las cámaras la quitan porque no tienen la más mínima idea de lo que están hablando. Así es, doctor. Justamente cuando uno toca el tema de esa masa carente de información, de educación y de pensamiento crítico, se le adoctrina para arropar una causa social que no es causa social como tal, pero que en función de las falencias que ellos tienen, pues la incluyen. No saben que están trabajando para excavar su propia tumba, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros activar a la gente para contrarrestar esto? Porque es muy profundo el problema y va hacia la raíz y la ausencia no solamente de voluntad política de estados, gobiernos, etcétera, sino también la ignorancia que se impone en universidades importantes como NYU, como Columbia, Harvard, etcétera. Uno observa que pues está enmarcado dentro del sistema y que para erradicarlo, ¿cómo cree usted que se puede hacer? Mira, es una tarea bastante grande, pero hay que hacerla. Cuando cae el comunismo soviético, Mayborg, el mundo libre
la democracia, el capitalismo, ganó la guerra, pero perdió la paz. Perdió la paz porque falsamente le dio un enfoque al aspecto económico, como si eso fue en sí lo que estaba en juego en el modelo socialista. Y eso es un grave error. Tenemos el caso de China, Vietnam, que nos dejan ver que eso no es así. O sea, la decisión de abandonar la guerra ideológica, la guerra necesaria de formación cívica, de destacar las virtudes de la democracia y señalar las realidades de el socialismo. Y en esto, cuando digo socialismo, incluyo el nacionalsocialismo, el nazismo, que es un derivado del socialismo, aunque la izquierda no quiere escucharlo, es la realidad. El fascismo sale es una extensión derivada de una de las variaciones del socialismo. Pero cuando cae el comunismo soviético, tenemos que entender y situarnos, por eso siempre el contexto histórico es tan importante. Cuando cae el comunismo soviético, por otro lado, estaba en ascenso vertientes del marxismo cultural, como la teoría crítica de la raza, como la teoría crítica queer, que empezaba ya desde la década de los 70, teoría crítica legal, que fue quien apadrinó la teoría crítica de la raza, la teoría crítica postcolonial, que se involucró en todos estos procesos en África y Asia, sobre todo el Medio Oriente, de países que eran colonias europeas y pasaron a ser naciones nuevas, porque llevaron la lucha de clases, el modelo soviético, a interpretaciones que pensadores como Gramsci, como los comunistas alemanes del Colegio de Frankfurt, como el húngaro Lukács, veían que la cultura era lo que determinaba y era, si no cambiaban la cultura, no iban a poder producir los pasos necesarios para esa revolución mundial que querían. O sea, los fallos de la Primera Guerra Mundial, demostraron de que los pueblos no se estaban levantando por la clase social que tenían, sino por naciones. Entonces, pues, por eso es que uno, le tienen tanto odio al concepto de nación, y dos, todos estos marxistas entendieron que el tema no estaba tanto en la economía, sino que había que enfocar en instituciones, los medios culturales, en vez de los medios económicos de producción. La verdad, los medios de producción cultural iba a ser mucho más importante para poder producir al ciudadano, y eso lo estamos viendo. Ese ciudadano es el que vemos en las universidades. Y en 1989, casualmente, en Wisconsin, determinados académicos, pues, discutieron precisamente esta realidad de que al caer el comunismo soviético y había un modelo fallido que estaba ahí, ellos tenían entonces, pues, buscar y decir, bueno, ellos realmente no eran genuinos socialistas, eran otra cosa, y nosotros sí, fíjate que ya vemos un mayor enfoque en tratar el tema de la teoría crítica de raza, por ejemplo, como si fuera algo separado al marxismo, cuando proviene 100% del marxismo. El hecho de que tenga adiciones es irrelevante. Entonces, en todos los campos, el feminismo fue algo muy, muy corriente. La teología de la liberación fue un intento de penetrar las instituciones religiosas, muy particular la Iglesia Católica, y curiosamente, bueno, el Papa actual proviene de esa línea. Vieron en la ecología, todo esto va surgiendo en la década de los 70, como una herramienta útil de endiosar al medio ambiente con el fin de poder presentar lo mismo, una lucha entre los contaminadores y los sufridos. Pero curiosamente, todo esto, igual que todo con los comunistas, es irrelevante los hechos. El hecho de que la Unión Soviética fue el país más contaminador del planeta, que hoy China lo es, no, eso no les importa, eso no lo traen a colación porque no conviene ideológicamente y estratégicamente el argumento. Pero a raíz
de la caída del comunismo soviético cogió fuerza todas estas líneas intelectuales del marxismo que enfatizaban diferentes aspectos de la cultura con diferentes vertientes. Repito, la ideología de género, la teoría crítica queer, la teoría crítica de la raza, la teoría crítica postcolonial, la teoría crítica feminista. Todo esto que rompían con nociones, por ejemplo, de los derechos civiles en cuanto a ciudadanos de diferentes colores, rompían esos derechos civiles que también abogaban por la población homosexual, porque es más, había un repudio de parte de todos estos teóricos marxistas que promovían estas teorías radicales con el tema de el gradualismo que las leyes de derechos civiles le proporcionaban a los negros, a los gays, a las mujeres, ¿no es verdad? O sea, tenemos que destacar que había una vertiente previa que buscaba derechos y mejoramiento para las mujeres, para los obreros, y todo eso es válido. Pero esto primero los critica y van en contra porque consideran que estos otros movimientos de derechos civiles lo que hacían era presentar un conformismo dentro de la estructura existente. Y la teoría crítica busca abolir con el orden existente. Entonces, ese crecimiento en las universidades de estudios que no tienen nada que ver al aporte del conocimiento, estudios indigenistas, estudios de las mujeres, estudios postcolonial. ¿Pero qué es eso? O sea, eso no es un sustituto de conocimiento. Uno puede coger un cursito en algo que te lo aprendes en un par de semanas, pero eso no aporta al conocimiento. O sea, hay cosas básicas que se le escapan y por eso es que claramente vemos un poblado de universitarios embrutecidos en cosas básicas porque son preparados para llevar yihades marxistas. Pablo Freire, ¿verdad? El brasileño marxista que desarrolló la teoría crítica pedagógica, pues hablaba de utilizar la educación y de nuevo, nos podemos remontar, Gramsci hablaba de eso, Lukács, que fue ministro en la República Socialista Húngara, que duró 6 o 9 meses, fue el ministro de Cultura. O sea, la imposición de educación sexual para los niños, en el caso de Hungría, y de Gramsci de apelar a la importancia de controlar la educación, las leyes y una serie de instituciones. Paulo Freire enfocó directamente en ese asunto y estableció una nueva metodología para enseñar. Ya enseñar era realmente adoctrinar, porque la idea es preparar una clase nueva de intelectuales que fueran los promotores. Gramsci en esto estuvo muy claro. Él dijo, estamos perdiendo tiempo pensar que los obreros son los que van a... El proletario es el que va a llevar la guerra, la revolución comunista. No. Gramsci destacó que tenía que haber una clase vanguardista intelectual para preparar el terreno, para guiar. Entonces, pues, eso, Freire, pues, constantemente abogaba para mirar el sistema de educación en base de criticar constantemente, aquí volvemos a la teoría crítica del Colegio de Frankfurt, criticar para ir mancillando y destruyendo el orden existente y tener un estudiantado totalmente con afinidad a una radicalidad que en sí ellos ni siquiera pueden explicar hacia dónde va ni el curso que va a tomar. Y entonces en todo esto, otro grupo de marxistas, y yo sé que tal vez me estoy extendiendo, pero créeme que todo tiene que ver. Adelante. Como Michel Foucault, Jacques Derrida, que son postmodernistas, que son marxistas también, pero entonces te decían, mira, la verdad no existe. Todo es relativo, todo es una construcción social basado en lo vivido. Entonces, estos marxistas con esta postura postmoderna, que es la que estamos, el armazón intelectual en que estamos viviendo ahora, pues tomaron todas estas teorías marxistas aplicables a la cultura y esas teorías quedaron liberadas para decir lo que quiera,
cuando quiera y a discutir hechos y decir, no, 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 no. 1 y 1 no son 2. Porque quien inventaron estos números son racistas o son explotadores o son estos, son lo otro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene 1 y 1 ser 2? Entonces, el cuestionamiento de todo, porque si no hay verdad, pues entonces, en todo sentido, verdad moral, de conocimiento, no hay una civilización mejor que la otra. Entonces, si realmente abrazamos eso, pues quiere decir que lo que hay es una anarquía moral, de ética y intelectual o sea, uno hasta puede percibir, bueno, el salvajismo del canibalismo, comerse a la gente viva como algo, bueno, ¿por qué no? ¿Te das cuenta? Este es el grave peligro y todo esto es la era que estamos viviendo. Entonces, tristemente, el marxismo apela a las emociones. Unos intelectuales son los que la están dictando, pero está diseñado para apelar a las emociones, señalando envidia, señalando los vicios y las cosas más bajas de los humanos, apelan a eso. Entonces, tristemente, hoy estamos viendo eso. Ahora, ¿qué es lo que tendrían que hacer los estados? No financiar. O sea, los fondos públicos no deben ir para costear programas de adoctrinamiento político. Punto. Tan sencillo como eso. ¿Por qué yo, tú, con nuestro dinero que contribuimos, tenemos que estar financiando proyectos subversivos, proyectos que tienen una adhesión ideológica? Para que si las personas quieren comprarse un libro y leer esa basura por su cuenta, que lo hagan, pero no con los impuestos del contribuyente, con fondos públicos encaminados a entrenar, porque no es ni siquiera que están enseñando las dos cosas, sino eliminan constantemente textos clásicos, tradicionales, la fundamentación que abrió el paso a sociedades abiertas, a la noción de la libertad, que si lo miramos en la historia es un pequeño espacio entre un mundo mucho más grande de despotismo. Entonces, no se debe equiparar ni dar un espacio para estos tipos de programaciones que predomina en las universidades y en los colegios de mediana enseñanza. Ya lo estamos viendo hasta en la primaria, la ideología de género, la teoría crítica queer. Entonces, realmente esto es sumamente alarmante y sí hay algunos estados que han tomado medidas para desfinanciar estos tipos de programas. Estamos viendo personas, por ejemplo, Harvard ha perdido varios benefactores importantes a raíz de el amparo que la apología que la institución de Harvard le ha dado a determinados organizaciones de estudiantes que han aplaudido esta barbarie. Hay bufetes de abogados que ya han dicho que no van a contratar a personas que provienen de esto, porque yo creo que con razón están poniendo en cuestionamiento sus valores morales, porque una cosa, Maybor, es tener una opinión política. Yo creo que si vivimos en la democracia, tiene que haber unas reglas del juego. Entonces, todo tiene que haber un nivel de tolerancia, tiene que haber un nivel de respeto a determinadas posturas, expresiones, y tiene que haber un civilismo en cómo nos comportamos. Entonces, cuando ya vemos lo que ocurre, que lo estamos viendo claramente en las universidades, en Nueva York los otros días, o sea, un grupo de estudiantes judíos tuvieron que esconderse, cerrar las puertas con llave en la biblioteca porque las turbas comunistas islámicas, pues lo querían acribillar y la policía tuvo que sacarlo y rescatarlo. Bueno, pero ¿cómo es que no son arrestados? ¿Cómo es que se tolera este tipo de cosas? Y esto, sin embargo, vemos cómo el lenguaje de odio que lo usan para censurar cuando proviene de derecha, ¿cómo es que toleran este lenguaje de odio? Porque si tú me vas a decir a mí que decir que hay que eliminar a los judíos no es lenguaje de odio, pues entonces, ¿qué es? Sin embargo, en
un gran número de universidades no dejan a conservadores, no dejan a religiosos hablar porque consideran que es un mensaje de odio porque va a ofender a, no sé, va a ofender a alguien. Entonces, como todos nos podemos ofender por algo, pues entonces el lenguaje de odio, y esto no es un fenómeno solamente en los Estados Unidos, en Europa y a través de América Latina, donde se utiliza esta herramienta para censurar. Sin embargo, ahora que estamos viendo el lenguaje de odio y odio respaldado por la barbarie, o sea, porque están defendiendo, pidiendo la cabeza de las víctimas que claramente fueron víctimas de actos bárbaros y están defendiendo esos actos bárbaros al defender la causa que da licencia a eso y a pedir la eliminación de las personas que han sido quemadas vivas, violadas, degolladas, descabezadas. Entonces, nos vemos que ya esto aquí en los Estados Unidos estamos acostumbrados de un doble sistema de la ley que lo vemos ya esto es una cosa diaria aquí. O sea, bueno, esto es simplemente destaca este problema a un nivel muy claro de ver. Doctor, en esta última parte del programa quisiera que me diera su opinión, porque estamos frente a una normalización del caos y de los conceptos que son contrarios a la cultura y a los principios. Y vuelvo con esto por el hecho de que el mismo Estados Unidos, si bien es cierto que la administración Biden ha señalado que está apoyando a Israel y que tiene que apoyar a Israel en contra de Hamas, observamos a la vez como miembros del gobierno tienen posiciones contrarias y apoyan todos estos elementos que van en contra de los principios y valores de los Estados Unidos. Y lo recordamos aquel telegrama y nota de prensa que salió del Departamento de Estado prácticamente condenando a Israel el primer día de que se conocieron todos estos hechos tan horribles del ataque de Hamas a Israel. Entonces, ante la normalización, yo quisiera conocer su opinión porque creo que aquí hay mucha gente que sí se está dando cuenta y está incluso moviéndose de plataformas, moviéndose de espacios y de partidos políticos. Pero en esencia es el gobierno y es los Estados Unidos lo que se está vendiendo hacia afuera. Adelante. Maybor, mira, siempre hay una lucha entre el bien y el mal. Tenemos que entender de que siempre lo va a haber. El mal avanza cuando percibe del bien, los supuestos buenos, debilidad. Eso es tan seguro como que el sol va a salir todos los días. Entonces, no es casualidad que bajo el gobierno de Joe Biden, que es el heredero o más bien el tercer término de Barack Obama, vemos todos estos caos surgir. Vemos cómo ISIS con Obama surgió, cómo Rusia se empoderó y se convirtió en un actor nuevamente bélico y agresivo. Vemos el desplome de un trabajo que se venía haciendo en cuanto a lograr cierta estabilidad, el incumplimiento de acuerdos. Entra el presidente Trump, elimina, por ejemplo, a ISIS totalmente. Y tú dices, pues, ¿qué hicieron? Bueno, 75% de los vuelos que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, los vuelos de la Fuerza Aérea para bombardear, y para darte este ejemplo, los puntos de ISIS, avisaban primero que iban a ir y a dónde iban a atacar. Entonces, pues naturalmente los terroristas se movían. Bajo el pretexto de no causar muertes civiles, pues avisaban, pero al avisar, pues ya no había nadie. El gobierno de Donald Trump cambió eso y los eliminó porque la guerra, lamentablemente, no se puede evitar la muerte de civiles y sobre todo cuando hay enemigos como el islamismo y como el marxismo que utilizan a los civiles como escudos. Entonces, todo lo que estamos viendo esto, yo te puedo decir que no hubiéramos llegado. Mira, cuando Donald Trump y su gobierno ajusticiaron a Soleimani, que era una figura muy oscura, que responsable
de la muerte de muchos norteamericanos, era el capo encargado de las milicias en América Latina, el entrenamiento subversivo, o sea, era quien organizaba, era la cabeza de todo eso, el cerebro, una persona muy importante en la dictadura de los ayatolás. Y muchos críticos de izquierda dijeron, ahora sí es verdad que va a haber aquí, Irán no hizo absolutamente nada. Ni siquiera tiró una naranja podrida a una embajada norteamericana. Nada. ¿Por qué? Miedo. Y eso es lo que tú quieres que el enemigo tenga de ti, miedo. El gobierno de Donald Trump, cuando bombardeó a puntos claves en Siria, con el dictador chino en Mar-a-Lago, ese fue el postre que se comió el dictador chino, el aviso de que habían bombardeado, habían muertos soldados rusos que estaban ayudando a los sirios. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque es el temor, el respeto y la cautela para limitar la agresividad. El gobierno de Trump suspendió el acuerdo con Irán y volvió a enfocar en gobiernos y regímenes en el mundo árabe capaz de impactar y buscar un acuerdo factible de paz. Me refiero a los acuerdos de Abraham. Entonces, quiere decir que por primera vez el enfoque lo vimos, en vez de estar tratando de lograr la paz con la autoridad palestina, que es la institución que más dinero per cápita ha recibido en el mundo. O sea, era para que la franja de Gaza fuera Dubái. Y no lo es porque todo el dinero que lo usan es para la guerra. Incluso las tuberías del agua los sacan para hacer herramientas de guerra. Entonces, vemos que precisamente qué es lo que hace el gobierno de Biden. Bueno, busca el acercamiento con Irán, que ya de entrada ahí rompe y está distanciándose de gobiernos y regímenes musulmanes imperfectos, pero con un enfoque de perseguir a islamistas y no solo renovar el acuerdo, sino presentar actitudes amistosas con gente que lo que te quieren es cortar la cabeza. Bueno, ahora vemos a Irán, que es el gran responsable de lo que acaba de ocurrir el 7 de octubre con la invasión de las tropas de Hamas a Israel. O sea, sin el Estado Islámico de Irán esto no se hubiera podido hacer. Entonces, todavía estamos esperando que el gobierno de los Estados Unidos llame las cosas por su nombre, no entredichas de don't y esto y lo otro. Por favor, ten lo que hay que tener. Ten lo que hay que tener si quieres respetar. En las Naciones Unidas vino el representante de la dictadura de los ayatolás para decirle que los Estados Unidos tengan cuidado porque se van a ver en una guerra. Pero es que esto, tú dices, pero esto será posible. Han atacado a más de 19 instalaciones militares de los Estados Unidos, que esto es un acto de guerra. Y todavía, sí, muchos barcos y muchas cosas, pero nada de esto, Maple, es donde quiero llegar, hubiera ocurrido si perciben y respetaran y tuvieran miedo de los Estados Unidos. Y claramente no lo tienen. Entonces, yo creo que ese es el primer grave problema en que estamos, que muchas de estas crisis, lo mismo podemos decirlo de Ucrania, se podía haber evitado si los Estados Unidos, bajo Biden, que dicho sea de paso, quien le cortó la ayuda militar a los ucranianos fue Barack Obama, quien fue el que ayudó a Rusia a colocarse de nuevo. Todos recordamos el micrófono que estaba encendido, que Obama pensaba que estaba apagado cuando le dijo a Medvedev, en el segundo término voy a tener más latitud para hacer cosas. O sea, sin embargo, a Trump es quien lo culpan de acercarse
al régimen de Putin. Toda esta narrativa vemos que es constante y ahora pues el enfoque es Palestina y preocuparse de quién bombardeó un hospital, o sea, en medio de una guerra, si fue... Todas son tácticas de desviación. Así es. Y desviación que nos lleva a un análisis sobre también los medios de comunicación que, por cierto, salieron muy mal parados en las últimas encuestas que se hicieron en los Estados Unidos, que todavía gozan de un cierto grado de credibilidad la encuesta, más no los medios de comunicación corporativos. Doctor, hemos llegado al final de esta emisión, pero queremos invitarle nuevamente para que sigamos analizando este problema, porque ya se está hablando de una tercera guerra mundial. Mil gracias por haber estado con nosotros. Un placer, amigo. Y bueno, quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión especial de Sin Filtros. Nos vemos en la próxima. Recuerden mantenerse libres. Si ustedes escuchan nuestros análisis, por favor, si les gusta, compártanlo con amigos y familiares y también en las redes sociales. Porque recuerden que Sin Filtros es la ventana de información sin ningún tipo de censura. Nos vemos en la próxima y como siempre nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Nos vemos pronto. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.